Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 230. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a estar considerando el Salmo 14, el 15 y el 16. El Salmo 14 es una composición de David casi idéntico al Salmo 53, cual también es de David, obviamente. El Salmo trata de la necedad de quienes profesaban que no había Dios, particularmente a quienes no creían que Jehová guardara a Israel. Debemos recordar que la adoración a Dios fue parte central del reinado de David, especialmente con el traslado del Arca del Testimonio al tabernáculo de David en la ciudad de Jerusalén. Aunque no sabemos cuándo David escribió este salmo, algunos puntos claves del salmo nos ayudan a entender las circunstancias. Primeramente, lo que acabamos de mencionar acerca del reinado de David y la adoración a Dios. No hubiese sido normal que alguno en Israel negara la existencia de Dios ni su respaldo de Israel. Lo probable es que David y la nación enfrentara a un adversario apoyado en dioses ajenos o sin respeto alguno hacia Jehová. Los versos 3 y 4 parecen indicar que David estuviera hablando de adversarios colectivamente quienes devoraban a su pueblo. Su corrupción los había cegado a la realidad de la protección de Dios sobre Israel. En los versos 5 al 7, David describe la reacción de los corruptos y necios al ver que Jehová defendía a Israel. Temblaban de espanto, pero los justos o los pobres se apoyaban en Jehová. Noten la referencia a Sión, cual indica que David estuviera ya reinando en la ciudad de Jerusalén al tiempo de este salmo. Este es relevante porque algunos asocian este salmo con la experiencia de David con Nabal en primera de Samuel 25, mientras David huía de Saúl. El salmo termina con la esperanza de David de que Jehová daría libertad a todos los cautivos de su pueblo, provocando aún más alabanza y adoración entre los habitantes de Israel. El Salmo 15 es un salmo de David en el cual compara a los habitantes de Sión con los que habitarán la santa ciudad y el tabernáculo de Dios. El propósito del salmo es el de mostrar las virtudes de los siervos de Dios. El verso 2 menciona la integridad y honestidad. El verso 3 trata del buen testimonio de los siervos de Dios y de su palabra fiel. El verso 4 menciona la misericordia de los justos hacia los menospreciados y su respeto por quienes honran también a Jehová. Noten en el final del verso 4 que los siervos de Dios están más interesados en la justicia o en lo correcto que en guardarse de daños o consecuencias de sus acciones. Por esto no cambian su testimonio. El verso 4 comienza con una referencia tanto a la ley como a la historia de Nehemías, hablando del buen uso del dinero como limosnas sin demandar usura de lo prestado. Menciona también que los justos no dan falso testimonio contra los inocentes, cual es también uno de los mandamientos. El salmo termina con la declaración de que todo quien hiciere estas cosas permanecería firme con entrada al tabernáculo de Jehová y su monte santo. Aunque David probablemente tuvo a Jerusalén en mente cuando escribía este salmo, soñando con una ciudad ideal para la habitación de Dios entre su pueblo, también es probable que David tuviera en mente un futuro lugar en el cual morara en la patria celestial con los justos de Jehová. El Salmo 16 es otra composición de David en la cual vemos su confianza en Dios, no tan solo en la vida cotidiana, pero también luego de la muerte. Comienza en los versos 1 al 4 con un contraste entre su persona en los versos 1 al 3 y los impíos quienes servían a dioses ajenos al principio del verso 4. Mientras que David se apoyaba exclusivamente en Jehová, junto con todos los demás justos y santos quienes reconocían la soberanía de Dios sobre los asuntos de los hombres, los impíos recibirían multiplicación de dolores y problemas en la vida. Noten al final del verso 4 que David se niega a ser partícipe de tal adoración a los dioses ajenos. Vale notar aquí el uso de la teología de retribución en este salmo, aunque como veremos al final del salmo, David estaba consciente de la bendición cual anticipaba en la eternidad, en contraste al final de los injustos. En los versos 5 y 6, David menciona la porción de su heredad. La manera en la cual David explica esto trae recuerdos al pueblo de sus heredades familiares y la manera en la cual la ley obraba en su cultura para la preservación de las heredades del tiempo de la conquista bajo Josué. Sin embargo, David no habitaba la herencia de su padre,
sino que se estableció primeramente en Hebrón, en Judá, y luego en Jerusalén. De esta manera debemos notar que David está haciendo referencia a otra heredad. Sabemos de nuestra lectura en 2 de Samuel 7 el impacto de la promesa de Dios a David en cuanto a la bendición de su linaje y la construcción de su casa o bayit, como discutimos en ese video. De esta manera es probable que David tuviera su mirada en una herencia eterna. Los versos 7 al 11 parecen apoyar este pensamiento. En los versos 7 al 9, David expresa su constante confianza en el Señor, confesando en el verso 7 que Jehová lo corregía cuando necesario, y en el verso 8 que Jehová lo defendía y afirmaba en su reino. Los versos 10 y 11 son claves al entendimiento pleno del Salmo, ya que David define la esperanza de su alma en Jehová. Noten el verso 10, cual es utilizado en el Nuevo Testamento como una referencia mesiánica a la sepultura y resurrección de Jesús. Debemos notar entre el verso 10 y el verso 11 que la esperanza de David estaba en una resurrección o estado final de vida en la cual pudiera habitar perpetuamente en la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo. En este sentido, el verso 6 describiría una herencia eterna como cuerdas en lugares hermosos. Esto han sido los Salmos 14, 15 y 16. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.